Sí, sí, me llamo Juan Félix, así que bueno, ¿qué va a ser? Hay peores cosas. En mi época, Félix, yo tengo 58 años, así que ustedes imagínense que yo veía dibujitos en los años en donde los dibujitos tenían 20 minutos en la televisión y había 4 canales y había un gato horroroso que se llamaba Félix, un dibujito pedorro. Y digamos, el bullying en la escuela empezó conmigo. Estaba bueno el gato Ah, Félix, pero a mí me ¿no? encanta el nombre. A mí peor que me comparaban con Alexis Carrington de Dinastía. Eso es jodido, ¿no? Con el gato Félix. Se me ríe Carlos Cordero, se me ríe. Carlos Cordero dejó de ser un alumno, ya casi es un par de tantos años que está en el profesorado. Me voy a ir vengando desde a poco. Bueno, profe, igual si habla de apellido, a mí me hace años de que tengo uso de memoria que me piensa claro. que soy primo de María Polo, un sobrino perdido. Del ingeniero, del capitán ingeniero. Claro. Sí, sí. Sí, Félix se convirtió en un nombre cheto con el tiempo, como ocurre con tantas cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, gente, escuchen. Empecemos, hagamos una charla abierta. Yo me callo. Esto tiene que ver con que le pongamos a una de las clases de este primer cuatrimestre la voz de ustedes, que es muy importante. Así que salgan para donde quieran, con lo que quieran, con las dudas, pregúntense entre ustedes, charlemos, intervengo si es necesario. Me parece que es muy importante que lo hagamos. En el segundo cuatrimestre también lo vamos a hacer. Por ahí en el segundo cuatrimestre se va a poner más picante, porque hay tantísimas cosas, muchísimo más, más condimento. Cuanto más nos acercamos se pone más picante, y hay una multiplicidad de fuentes, pero también lo podemos hacer desde el punto de vista cultural, así que lo haremos también, pero empecemos por esta primera. ¿Quién arranca? No sé, ¿quiere que vayamos repasando lo que estuvimos viendo, el trabajo que hicimos? ¿Quieren empezar por equipo? ¿Quieren decir, nosotros somos el equipo tal? Dicen el nombre, colegio, el barrio, y empieza. Bueno, sí, si les parece, sí. Adelante, chicos, adelante, vamos. Bueno, a ver, cuando el periodo obviamente está incluido básicamente entre 1880 y 1930, lo cual no significa que no haya antecedentes, no previos, porque en 1880, digamos, se consolida el Estado Nacional con Roca, después de que la Liga de Gobernadores, o sea, las élites provinciales y bonaerenses terminan transando en el PAN para ponerlo a Roca en el gobierno. Pero, digamos, ahí es como que de repente hay un cambio radical en todo, ¿sí? Ya desde el año anterior, con la campaña del desierto, a ver, estábamos en un proceso agroexportador que ya venía, no es nuevo el proceso agroexportador. Lo que pasa es que se profundiza y es un proceso que se vuelve extensivo y no justamente intensivo, porque estaba todo el famoso tema de los capitales en el campo, que justamente ya hemos hablado sobre el tema del capitalismo agrario. Entonces, bueno, se produce esta campaña del desierto que hace Roca, que tampoco es nuevo, porque ya habían hecho avances sobre el pobre indio, pero con Roca fue una cosa mucho más profunda. No solamente terminan liquidando y expulsando a los indios, sino además pastores, gauchos que no tenían títulos de propiedad, pero que vivían ahí, y terminan incorporando a lo que sería la Argentina todo un montón de territorio productivo, ¿no? Que, bueno, que dice que perjudica de muchas formas, o sea, beneficia a algunos y perjudica a muchos. Por un lado, se generó todo un sistema, digamos, inmobiliario que hizo que la tierra terminara generalmente en muy pocas manos, formando grandes latifundios. Eso por un lado. Por otro lado, desplazó muchísima gente. Como la agricultura ya estaba pegando fuerte, que de hecho para fines del siglo XIX termina siendo más importante aún que la ganadería, obviamente la agricultura necesita alambrados. Los alambrados parcelan el campo, lo cortan de alguna manera. Toda esta gente que vivía libre, vamos a decir, o por libre ahí, se empieza a encontrar muy condicionada. No me acuerdo si era Damoge que los menciona como los grandes perdedores, los indios y la gente rural, que terminan siendo desplazados y en muchos casos tienen que terminar yendo hacia las ciudades como mano de obra asalariada, ¿no?
Bueno, eso es lo que se está dando en el campo, por lo menos acá en la zona de lo que sería el litoral y Buenos Aires. A la vez, aumenta, digamos, el volumen de importación y exportación, terriblemente, que en la Argentina estaba metido. Se exportaba, porque todo iba para el puerto, se exportaba materia prima, básicamente lo que eran granos y productos de la carne, ¿no? El tema del frigorífico había influido, los cueros de siempre, en fin. Pero a la vez importaba cualquier cantidad de manufactura, lo cual terminó haciendo pomada un montón de industrias del interior, que ya de por sí no andaban muy bollantes, que digamos, salvo las protegidas, creo que habíamos mencionado el tema del azúcar, las que no estaban protegidas, como por ejemplo, creo que los cueros de Salta fueron los que los hicieron repelota, que reventaron toda la industria o gran parte de la industria, digamos, regional en el interior, lo cual generó a la vez una migración interna de personas que hasta ese momento habían tenido oportunidad, digamos, de ganarse la vida en forma independiente y terminan teniendo que dirigir. Claro, que en la década del 80, permitime Alexis, que es ¿Sí? algo muy importante que dice el texto de Cibotti, que ahí fue cuando el puerto de Buenos Aires recibió un ingreso anual de 85.000 personas, hay que decir. Y ese número se triplicó al final de la década. Y esos inmigrantes había de todo tipo, porque fueron españoles, italianos, alemanes, franceses, turcos. Pero la principal característica que podemos brindar de esa época es que la mayoría de los inmigrantes que llegaron eran agricultores. Y ahí podemos decir algo muy importante, que fue el gobierno de Juárez Selman, que ahí que promovió la venta de pasajes subsidiados, y ahí fue cuando se multiplicaron oficinas de información y propagandas, con el objetivo de atraer inmigrantes. Pero después, a todo esto, está marcado también, a su vez algo negativo, por la crisis del 90, porque se interrumpió la venta de pasajes subsidiados y ahí fue cuando se revalorizó el esfuerzo de las familias de agricultores. Y también podemos, otra cosa, que esto nos puede llevar al texto de Adamowski, con la clase media, porque en base a esto, decía que después de esto muchos inmigrantes pagaron sus pasajes de segunda y tercera clase para asegurar su condición de inmigración y ser protegidos por la ley. Y también hubo muchos inmigrantes, decían que viajaron solos o con sus familias y no tenían apoyo económico. Pero para eso estaban los hoteles de inmigrantes. Y hay que decir que los hoteles en esa época eran construcciones muy precarias en ese momento. Y por eso había mucha gente que no tenía medios para subsistir los inmigrantes. Llegaban con muy pocos recursos y por eso los hoteles eran un medio para albergar a ese tipo de inmigrantes. Pero solo 5 días los albergaba Gastón, así que tampoco era un medio muy fructífero. O sea, 5 días, comida, y se anotaban en un listado para conseguir trabajo, que no era de agricultores, que era para la obra pública, porque había una ciudad en expansión, había una urbanización que iba a una escala increíble, y que, digamos que lo que ellos venían pensando no se dio. Si bien algunos eran recibidos por las familias cuando se empadronaban para venir a la Argentina en sus países de origen, venían con otra idea, y generalmente venían hombres solteros. Muchos de estos también se terminaron volviendo por esta situación, y terminaban viviendo en pensiones o en conventillos en situación, digamos, bastante paupérrima, sin poder, digamos, ser desarrollados como esperaban. Y también esto dio lugar a que las ideologías que traían, como el anarquismo y el socialismo, fueran un germen que se fomentó dentro de la sociedad, que no esperaba esto. O sea, lo que esperaban los que fomentaron, digamos, la inmigración era una oleada migratoria que tenía que ver con una Europa del norte, una Europa del este, no una Europa del sur. O sea, también hay que recalcar eso. Sí. También hubo una proporción ¿Ahí se escucha? Perdón, más varones que mujeres. Rodri, ¿vos te referís a este intento, digamos, de europeizar a la gente, digamos, cuando hablas de los europeos? Bueno, sí, además hablar de clase media ya a priori me parece que es medio arriesgado. O sea, esa teoría la va a traer Gramsci a partir de la década del 30 y va a teorizar a partir de, digamos, ciertos datos epistemológicos que no van a tener que ver con la sociedad argentina, sino que van a ser traídos de Europa. También para hablar de clase media, primero tenemos que hablar de Bercey y decir que, bueno, que fue el primero que dijo, bueno, rompamos con esta teoría marxista en la cual tenemos dos polos, donde está el proletario y el burgués,
y en el medio no hay nada, que esto que proponía Marx, que se terminaba por romper, que era rupturista. Diversi es el primero que viene y dice, no, esperemos, hay una clase media que es pujante, que son los trabajadores de cuello blanco, que tienen una propia jerarquía, una forma propia de pensar, tienen valores propios, y bueno, ese desarrollo de clase media es el que después va a terminar, me estoy yendo capaz un poco lejos, ¿no? De polarizarse y es el que va a tomar el peronismo, digamos, ¿no? Del que va a tironear un poco la historia argentina, de la clase media. Bueno, Sí, si no me equivoco mucho, Devoto habla un poco también de lo que es el tema de las inmigraciones en lo que va a ser en Argentina, ¿no? Durante el modelo agroexportador. Y va a hablar mucho, como dijo el compañero acá, de lo que va a ser los lugares de albergue, el tema de los conventillos, de cómo hacen para minimizar los gastos. Hablan en estas pujas por el ascenso social, dicen como que comparten domicilios y de esta manera buscaban minimizar los gastos para solventar el modo de vida, ¿no? Que eran lugares un poco dentro de todo insalubres y que de esta manera como que a través de los conventillos habla mucho de la solidaridad que había. Y habla esto, como decía Rodrigo, del tema de la modernización del pensamiento europeo, como que está llevado de las manos de las élites de Argentina, ¿no? Como que en ese momento como que el país está dividido en como dos maneras de pensar, sino que ¿no? Como una Argentina tradicional y una Argentina moderna, ¿no? Que la Argentina moderna como que pujaba por esos ideales de riqueza y esos como, sí, más europeizados, por así decirlo. Sí, pero ahí creo que, perdón. Disculpen, solamente hago una postilla. Yo voy a ir buscando material a partir de algunas cosas que dicen que me parece que no los mostramos bien en su momento. Acá hay un cuadro, una función, digamos, múltiples funciones de la serie de ingresos, de saldo migratorio entre, si ustedes se fijan, 1857 y el año 25, si no me equivoco, ¿no? Lo estoy viendo chiquito. Y fíjense acá, tenemos una línea que identifica a los italianos, que llega a este pico acá, ¿no? Para el año fines de los 80, fines de los 80, casi Claro, 90. mayormente fueron italianos, dice el texto así vos. Claro, pero acá tenemos la todo. función, Gastón, acá tenemos la función de italianos y españoles. Fíjense que esto lo estudia Devoto, ¿no? Es decir, los italianos tienen este pico acá y después siguen en una media importante y después tenemos este otro pico que fíjense se da entre comienzos del siglo y llega hasta el año 15 y coincide, ¿se acuerdan con el periodo que dijimos que era el periodo glorioso, el periodo de oro exportador, ¿no? Que más o menos va desde fines desde el 80, 85 en adelante, pero sigue hasta el año 13, algunos hablan del 14. Fíjense que acá se corta con la Primera Guerra abruptamente, fíjense la serie, ¿no? Llega al piso, prácticamente llega a cero saldo migratorio, ¿no? Después de la guerra retoma, ¿no? Bueno, de toda esta serie, si uno la corta por números absolutos, de los que se quedaron en la Argentina, de cada 10, 4 son italianos, 3 son españoles. Entre españoles y italianos suman 7 de cada 10. Los 3 restantes están entre polacos, mucha gente del oriente, digamos, ¿no? De la zona de Bielorrusia, mucho eslavo, que era tomado como ruso, mucho ruso que en realidad tenía en parte su raíz judaica. A los otros que los llamaban turcos en general, que en realidad estaban dentro del imperio turco, pero que eran sirios, libaneses, etc. Bueno, entre todo eso se compone un 30%, pero después de los italianos y los españoles, en tercero vienen los franceses. Después vienen los alemanes, creo, ese es el orden. Pero la comunidad ítalo-española llegaba al 70% de los que se quedaron acá, ¿no? En este periodo. Fíjense que la serie es muy, muy característica. Bueno, esto, listo. Juan, ¿te puedo hacer una consulta en cuanto a esto? ¿Tenés datos de la migración interna hacia Buenos Aires en esta época? Si fue mucha, en relación, poca. No, vos sabés que, mirá, a ver si yo puedo, si vos me permitís, te lo voy contestando, pero un poco quiero ver esto, porque tengo, me parece, espérame que ya te lo muestro. Lo que dicen los autores, varios, es que la primer migración, para que voy a buscar el mapa, la primer migración importante entre provincias se va a dar de la zona del NEA Argentina
a ver, acá estamos en el año 1869, 1895. Fíjense los movimientos, ¿no? Fíjense que los movimientos, ¿no? El primero, que es del 15 al 20% de los migrantes, fíjense que se da al revés. Se da hacia una zona que sería la zona núcleo. La zona agrícola ganadera, núcleo, pero más bien agrícola, es esta que estoy marcando en este círculo. Profe, por lo menos yo no veo un mapa, Ah, perdón, soy un salame. Sí, puedo compartir. No compartí, soy un salame, espere un cachito. Si estoy hablando como si ustedes lo estuvieran viendo, soy un fenómeno. Ahí está. ¿Ahora? Ahora sí, profe, ahí está. Bien, lo que les decía es, fíjense, ahora lo están viendo, ¿no? Sí, profe, ahora sí se ve. Bueno, están viendo que hay el porcentaje máximo de movimiento se da de la provincia de Buenos Aires hacia la zona núcleo, que es Córdoba, sur de Córdoba, sureste, todo el centro a sur de Santa Fe, el noroeste de la provincia de Buenos Aires, la zona núcleo, desde El Salado, Junín, Lincoln, hasta, digamos, la zona que hoy sería el conurbano, incluyendo el sur de Entre Ríos. Esto sería la zona núcleo. Hacia ahí, fíjense que hubo un movimiento desde Buenos Aires. Y fíjense, de Corrientes, de Córdoba, hacia también la zona cerealera. Y fíjense lo llamativo de los movimientos de lo que sería la zona cuyana, ¿no? La Rioja, Catamarca, el noroeste, y de Santiago a la zafra azucarera de Tucumán. Y después hay un movimiento de San Juan a las vides mendocinas, y un movimiento de San Luis a la zona cordobesa, que era un centro, y por otro lado, llamativamente, de Buenos Aires hacia el sur, lo que sería la expansión del ganado de menor calidad, ¿no? Sobre todo los ovinos, que fueron hacia las tierras de lo que sea la Pampa Seca y Norpatagónica. Esta es la primera etapa que les muestro, reitero, 1869-1895. Si seguimos, acá estamos en 1895-1914. Fíjense que ahora los movimientos, de nuevo, se están dando más bien hacia el oeste, hacia el sur. Acá vemos claramente cómo de Corrientes van al algodón chaqueño, van también a los quebrachales, la zona de Quebrachal del Tanino. Sigue el tema de Tucumán. Tucumán es receptora de migrantes internos por el tema de la zafra azucarera. Mendoza sigue siendo una zona de gran expansión, vitivinícola, frutícola, ¿no? Y fíjense que Córdoba sigue siendo otro receptor muy importante. Y Santa Fe. No aparece Buenos Aires como el gran receptor, ¿no? Acá estamos hasta el año... Perdón, se me fue. Hasta el año 14. A ver, espere. Igual, profesor, no me acuerdo si es Adamowski o quién corno es, que dice que creo que para la década del 10, la mitad de la población de Buenos Aires era inmigrante. Eso no se debía a la disponibilidad de tierra en Buenos Aires para lo que sería la conformación de la familia nucleada, que no se daba capaz en las provincias. Había como una especie de estudio que hablaba sobre eso, lo de la familia nucleada contra la familia no nucleada. No, pero pará, un cachito. Estamos hablando de migración, yo estoy hablando de migración interna, Juan también, y vos me parece que estás hablando de externa, de los que vinieron de afuera, Mati. Pero es así como... Sí, por eso no me cerraban los números con los mapas. Esperen. Acá Leandro preguntó una cosa que es concreta. Dentro de los que poblaban la Argentina, ¿en qué sentido se movieron en relación a los cambios productivos? Eso me parece que es una pregunta muy interesante que hizo Leandro. Entonces, en ese sentido, no importa la población absoluta que tenga cada provincia. Está claro que Buenos Aires seguía siendo la provincia más poblada. Ustedes recuerden que Ferrer nos plantea que a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata, la zona del norte nuestro, que estaba unido a las minas de Potosí, fue una zona que tuvo pérdida de población fundamentalmente hacia el sector litoral muy fuerte. Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires van a ser provincias que van a estar poblándose todo el tiempo desde la zona norte. Ahora, me parece que lo que dice Leandro es muy importante, hay que tener en cuenta en qué medida los cambios productivos, las zonas desfavorecidas por la concentración de la producción agropecuaria en la zona núcleo, generó un movimiento. Yo lo que creo es que la pregunta de Leandro, para cerrarla
cerrarla, para dar algo más definitivo sería la siguiente. Para 1920, casi todos los autores, Corol, Bellini, Díaz Alejandro, Rapoport, Ferrer, dicen, hacia el año 20, la frontera agrícola argentina llegó a su límite, con la tecnología del momento, y ese es el momento en el cual, si no aparece aporte de capital intensivo, lo que empieza a sobrar es gente. ¿Entienden? Es decir, si no se profundiza con capital para producir más, lo que empieza a pasar es que vienen trilladoras, sembradoras, las máquinas que se introducen en el campo por vía de la producción norteamericana, fundamentalmente, lo que hacen es expulsar a la pequeña producción campesina, que no puede competir en ningún mercado. Es decir, que no puede sostener esa pequeña, paupérrima producción familiar. Por eso es importante recordar lo que decía Pucciarelli, ¿se acuerdan? Cuando él hablaba de proletariado campesino, esos sectores que estaban muy en el filo de la subsistencia, son sectores que desde todas las provincias tienen que emigrar a Buenos Aires. Y eso empieza a pasar a partir de los años 20. Un dato, para 1930 tenemos la primer Villa Miseria en Retiro, ¿no? O sea, son los primeros desarrapados de la primer transformación productiva de la Argentina, que lo que está demostrando es que hay un desfasaje entre las poblaciones internas del país y la recepción por la creación de mano de obra, ¿no? O en todo caso, ¿en qué medida los ajustes de la producción agropecuaria empezaron a expulsar mano de obra que terminó en las conurbaciones, en Rosario, en Córdoba, pero la más grande en Buenos Aires? Eso empezó en los 20, pero sobre todo a partir de la crisis del 29 se potencia, se multiplica muchas veces, ¿no? Más o menos creo que por ahí va la cosa. Bueno, muy bueno. Che, yo les corté un poco el envión, sigan, que no sé cómo quieren seguir, pero adelante. No, yo estaba diciendo en ese momento, digo, que también uno de los problemas que tenían con los inmigrantes es que no se querían naturalizar, que bueno, después viene esa idea de la argentinización a través de la escuela, ¿no? Para que, bueno, no querían que, así como al principio habían sido los criollos los que no querían replicar esa cultura, bueno, querían que no se le escapara por ese lado, aunque sea los hijos de ellos. Y bueno, y después hablando del Estado modernizador, porque después con el tema de las ciudades que se van formando, con las aglomeraciones, el Estado modernizador también se va ensanchando y va necesitando mano de obra, que es, digamos, gente por ahí cuasi o calificada, que creo que después va a ser la que termina desarrollándose como la futura clase media, ¿no? Para fines o principios del 20, ¿no? Como una especie de perfeccionamiento o semiprofesionalización digamos, de la administración en general. Bueno, eso quería aportar. Discúlpenme que encontré un elemento que es un segundo nada más y se los muestro, que lo estuvieron mencionando, a ver si es esto. Se ve muy chiquito, ¿no? ¿Lo alcanzan a ver? Se ve chiquito, no vale. Yo lo veo bien, pero porque estoy en la computadora. No sé si los compañeros que por ahí están viendo... Profe, creo que le puede agrandar desde abajo. Vio que hay un 91%, dice ahí, si ponen el más, creo que se puede. Sí, ahí vamos. A ver ahí cómo vamos. Ahí se ve mejor. Hasta yo lo veo. Vamos bien, ¿no? Bueno, un toque más. Bueno, si ustedes miran este cuadro, esto está en Rapoport, fíjense, a ver, un poquito más. Fíjense al final, ¿no? Acá, ahí está, miren. Italianos, 2.973.000, o sea, 3 millones. Españoles, 2.085.000. Cerremos, 3 millones, 2 millones. Franceses, fíjense la diferencia, 241.000. Alemanes, 155.000. Polacos, 182.000. Rusos, 178.000. Varios, acá entran todo lo que les dije, lo que sería dentro de lo que les llamaban turcos
o rusos, que en general venían muchos judíos, croatas, eslovenos, serbios, etc. Pero fíjense, esta serie es muy importante para trasladársela a los pibes, ¿no? No le vamos a dar todos estos números. Fíjense, 3 millones contra 2 millones contra menos de un cuarto de millón, contra 150.000, contra 182.000. Entonces, el orden es italianos, españoles, 7 de cada 10, después seguimos con polacos, ¿son? Después seguimos con franceses, tercer lugar, polacos cuarto, alemanes quinto. Ese es el orden de las nacionalidades que vinieron, pero ustedes se dan cuenta que si le decimos, si le tenemos que dar en un marco general a los pibes, tenemos que decir, miren, vinieron italianos y españoles. Y después, bueno, vinieron otras comunidades, pero la distancia en términos de magnitud es tan grande que por eso Devoto en sus investigaciones dicen, lo que tenemos que ver bien en términos de cultura y de hibridación, ¿no? Es decir, esos países plurales que surgen, está el país criollo, y después está el país italiano y está el país español. Hay otros, en algunas zonas hay una especie de concentración. ¿Vieron el tema de las colonias agrícolas? Había colonias que eran suizas, colonias que eran alemanas, otras colonias que eran polacas, mucho en el sur de Santa Fe, mucho en el sur de Entre Ríos, algo en Córdoba, y a eso le llaman generalmente pueblos gringos, ¿no? Los gringos de la agricultura argentina. Profesor, después una consulta, y no es por ningún estudio que haya leído académico, sino algo de familia. ¿Puede ser esta primera inmigración del siglo XX, puede ser que, digamos, como quien dice, traía un manguito más que después la del 50, la del 40, que Sí. la de la segunda, que se volvió a ir producto de lo que venimos hablando, de que, bueno, no era lo que esperaban, digamos. Muchos se acomodaron y se volvieron a ir, me parece. Sobre todo, no sé, italianos de continente, franceses. A ver, te digo lo que no sé mucho de inmigración, primero, no es un tema que yo sepa mucho de inmigración. Lo que sí está claro en todos los manuales es que la Argentina, como todos los países de América, tiene una primera inmigración en el periodo de mediados del siglo XIX. Los amigos de Mitre, los amigos de Echeverría, los amigos de los Alsina, por ejemplo, los italianos massinianos del norte, que estaban en lucha contra el rey y contra el papa, vienen y traen un capital. Por ejemplo, y generan las principales líneas productivas que nosotros todavía la tenemos en la cabeza, eso, Noel, por decir algo, ¿no? Es decir, esos pioneros trajeron un capital. Hay una inmigración, pero esas inmigraciones las tenemos que hablar en una decena de miles. Traían capital, fundaban, qué sé yo, la primera línea de balanzas es italiana, las primeras cervecerías son alemanas, las primeras dulcerías son alemanas, es decir, generan una línea productiva y son pioneros. En mucha industria metalmecánica hay apellidos, siempre, alemanes, italianos. ¿Los Rojas vienen de ahí o no? ¿Quién? Los Techín, los Roca, digamos. Los Roca son italianos, pero no sé en qué periodo vinieron, ¿no? Me parece que son mucho más tardíos. Bueno, pero lo que quiero decir es, por ejemplo, Biekert y Noel, ¿no? Les suena perfectamente a ustedes, digamos, Olivetti, todos, digo, tienen un sentido de inmigración por expulsión política. Es decir, los tipos rajaron con capital porque los perseguía el rey, los perseguía la policía, u otros rajaron porque había un pogrom, eran judíos con guita y los perseguían los rusos, etc. Ese tipo de expulsión es menor en la Argentina. La Argentina recibe 8 millones de migrantes que son expulsados por la destrucción de puestos de trabajo por el ingreso del cereal americano y del cereal ruso en el mercado europeo. Cuando se abaratan los costos del transporte, las empresas, la pequeña empresa familiar que producía en una hectárea, en una pequeña chacra, tiene que enviar a sus hijos que no pueden mantener en un barco hacia un mejor destino. Ese es el lugar de Argentina, es el lugar de Brasil, es el lugar de Estados Unidos, es el lugar de Canadá. Todos esos lugares recibieron millones de migrantes por destrucción de empleo, fundamentalmente por destrucción de plazas agrícolas.
porque el mercado hace que se abaraten los costos y bueno, es imposible producir y competir en esos mercados. Entonces, eso se parece bastante poco a la inmigración anterior, en donde teníamos pioneros, capitalistas, hombres que obviamente dejaron, a ver, también hicieron la Argentina en un periodo anterior, un periodo, y la siguieron haciendo. Pero eso sería como, si ustedes algún día quieren y leen todo el manual de Devoto marca bien esas etapas, ¿no? Nosotros lo que estudiamos acá, porque me parece que tiene un impacto central, es la gran inmigración europea. La gran inmigración es 1880, 1930. Después del 30 vienen pocos, y antes del 80 vienen pocos. Pero vienen también. La Argentina es un país receptor siempre de inmigración. Pero los creo que que vienen... para ir a lo que decía el compañero de por qué venían tantos italianos, creo que tiene que ver con esto de que en 1846 la Casa de Saboya toma lo que es esto que es, después termina siendo el resurgimiento de Italia y se centra más que nada en la zona de Trieste, de Trento, el Adriático, y dejan de lado lo que es el sur de Italia. Uno puede ver que la mayor cantidad de inmigración italiana tiene que ver con la zona de Calabria, de Sicilia, del sur. La parte, digamos, que es más formada o alfabetizada, que es la del norte, no va a ser la que viene a la Argentina, va a ser la que viene del sur. Exactamente. Pero escuchen, no solo lo que decís vos, Rodrigo, que está bien, pero digo, no es un problema de voluntades. A ver, para que ustedes entiendan, Italia, supongan que ustedes parten en 3 a Italia, ¿no? Entonces, ustedes dicen, el río Po, el valle del río Po, hacia los Alpes y 100 kilómetros hacia el sur. Roma, 50 kilómetros al norte y 200 kilómetros al sur, y después todo el sur. Nápoles, el último de los pueblos importantes, y después todo el sur, incluido Sicilia. Tiene 3 historias distintas. La del centro es el papado, y la del sur es el reino de las 2 Sicilias. Son los africani, están unidos a una historia más bien de conquistas, de mucha piratería y de mucho saqueo. Ahora, ¿a quién está unido el norte? Está unido a Alemania y está unido a esa unión donde la industria había avanzado y, bueno, es una monarquía que obviamente tiene otro registro histórico. Y también digo, el tema de que el norte haya generado, ustedes lo habrán estudiado con Diego, digamos, ¿no? Génova, Venecia, Bolonia. En realidad lo que tienen es un desarrollo por lo menos del año 1000 en adelante, 1200, unido al capital comercial y a la conversión de ese capital comercial en un capital manufacturero. Es decir, hay grandes tejedurías, hay acumulación de capital y eso se une a una cantidad de industrias, y entonces en ese sentido el norte de Italia es otro país productivamente hablando. Claramente ahí no hay expulsión de población. Hay expulsión, como dice Rodrigo, mucho más, digamos, de cara al Atlántico, de cara al Mediterráneo. Tanto en España como en Portugal. El caso nuestro no es que los portugueses vienen acá, pero sí españoles e italianos vienen de ese lugar. Y también de la península, digamos, de la península báltica, digamos, ¿no? Digamos. Bien, más o menos este es el contexto. Bueno, les doy la palabra. ¿Quién sigue? Profe, yo quería decir algo con respecto a lo que había dicho Ariel recién, porque me hizo acordar de algo que leí cuando habló de que por lo general esa clase media que se empieza a gestar va a empezar a ocupar distintos cargos en la administración y todo lo que tiene que ver con el Estado, que Adamowski, si no me equivoco, es el que hace toda esa explicación o esa conceptualización de la clase media y empieza a explicar que van a haber diversos procesos por los cuales el Estado empieza a separar a esas clases y poder diferenciarlas y crear esa clase media como una forma de amortiguar los pedidos de la clase obrera. Con lo que estaba diciendo el compañero recién, Ariel, se crea también no solamente una imagen del buen ciudadano con lo de la ley Sáenz Peña y de alguna manera, no es que el movimiento obrero va a desaparecer, pero se empieza a disgregar entre los que van a querer seguir con la lucha obrera y aquellos que van a empezar a preferir nuclear las reivindicaciones mediante las elecciones, mediante el voto, mediante la participación política, sino también que empieza a haber una conformación incluso
lo que es un buen empleado y la necesidad de diferenciarse, de tener distintas capacidades, de vestirse de una determinada manera. Bueno, me hizo acordar a esa parte que hablábamos, y lo que dijo recién Ariel. Profe. Estás muteado, Juan, ¿eh? Estás muteado, Juan. Perdón, Estás apagado el micrófono. Sí, ahora sí, me había muteado para no joder. Lo que acaba de decir Leila es muy bueno porque hasta ahora vinimos en la parte más estructural. Pero lo que acaba de decir Leila es, bueno, creo que Rodrigo había dicho lo de la clase media, ¿no? Lo de Bernstein y la idea evolutiva, la reforma por vía de un sector intermedio, ¿no? El proceso de ascenso social y la integración de sectores. Muy bien. Ahora, eso tiene todo un proceso. Visto desde el Estado, hay una selección y jerarquización de la población en términos de un aparato que seleccionadores en términos de te educo, pagás impuestos, te sumo al mercado, sos consumidor, etcétera, ¿no? Ahí hay todo un proceso en donde las empresas generan un marco publicitario, un marco productivo, se genera un mercado, ¿se acuerdan? Y a la vez hay como una democratización, porque en la medida que hay ascenso social, estos sectores empiezan a consumir lo que vende las clases superiores, digamos, ¿no? Les roban los parques, los paseos, entonces las clases altas cambian de lugar porque se ven de alguna manera invadidos por estos plebeyos que se visten igual que ellos, que tratan de tener las casas parecidas, de tener un confort similar, ¿no? Esto es muy interesante. Eso, además de todos los textos que leyeron ustedes, ¿se acuerdan que lo hablamos en las últimas páginas de... que pasan a ser patricios después, ¿no? Y sí, digamos, con un par de generaciones, obviamente pasan a ser sectores patricios. Sí, bueno, a ver, ¿quién toma la posta? Así, si no, no lo quiero decir yo. A ver, ¿quién toma la posta de Leila de lo que acaba de aportar? Muy interesante. No, que también el texto ahí va a marcar una diferenciación con la clase más pobre. También el querer ser de la clase va a suponer manejarse por ciertos lados, por ciertos sectores, y quien no llegue, o sea, quien no es blanco, español, quien no pertenece a ese grupo de la clase media, va a ser medio como dejado de lado, ¿no? Y ahí hay como una especie de, no sé, discriminación de ciertos sectores, me parece a mí también, que es lo que también plantea Adamowski. Si se quiere, yo rastreo ahí la famosa grieta, ¿no? Se empieza a formar para mí desde este momento. Claro. Yo quería aportar que lo que más le preocupaba a la clase blanca, a las clases altas, era de qué manera se iba a formar el crisol de clase. O sea, si la mayoría de los inmigrantes que llegaba eran italianos, mayormente no eran profesionales, tenían trabajos precarizados. De hecho, como había aportado uno de los compañeros, lo que se inicia es un trabajo de nacionalización a través de la escuela. Y muchas de las escuelas italianas empiezan a perder matrículas porque con la ley 1420, digamos, se vuelcan a la educación gratuita. Y bueno. Bueno, igual los autores no estaban muy de acuerdo con esto del crisol de razas, porque más bien las nacionalidades que llegaban a la Argentina se relacionaban entre sí, no había como un intercruzamiento entre ellas. Eso se da un poquito más adelante. Rodrigo, ¿cuál sería el concepto que toma Adamowski, que plantea Devoto? ¿Critican? Sí, está más organizado, se reúnen en mutuales, como que no se entremezclan entre sí, no hay una colectivización, digamos, de las nacionalidades. Como de mito, lo plantea. Sí, como un mito, ¿Para qué ordeno? A ver, Romina, terminá, vos dijiste algo y no te alcanzamos a escuchar. Claro, que lo que yo acoté, digamos, que era el pensamiento de las clases altas. No es que... No, pará. A ver, ordenemos. Juan, ¿me permitís un segundo? Sí, adelante, Alexis. O sea, a ver si lo puedo conceptualizar. A ver, desde hacía muchos años, o sea, desde la época de Alberdi y todo, existía un marcado menosprecio hacia la cultura local, por un lado. Que después, posteriormente, medio que reivindican en forma ficticia con la imagen del gaucho como modelo nacional, pero es una imagen media falsificada y posterior, cuando ya no quedaban muchos gauchos para romper los quinotos. Entonces, ¿qué pasa? Con el tema de la inmigración y todo, si bien los tipos pegaban europeos del este, como creo que dijo Rodri,
lo cierto es que empiezan a venir europeos. Entonces este mito del crisol de razas, de esta fusión, termina siendo falso, y es lo que dicen. ¿Por qué? En primer lugar, porque los que se terminan imponiendo, digamos, y terminan consiguiendo mayoritariamente un ascenso social y los mejores puestos de trabajo, terminan siendo los inmigrantes, que justamente responden a ese modelo que está buscando el gobierno, ¿no? Un modelo europeo de población. Es donde se produce, por ejemplo, la invisibilización de los negros, que no recuerdo qué autor lo dice. Cuando los negros desaparecen, se borran, salen de escena y tratan todos de disimular que son negros para poder sumarse justamente a esta movida que dice que justamente el argentino es europeo y blanco. Claro, lo dice Adamovsky eso, ¿vale? Claro, que había los como una especie de patrullaje. Sí, que está el fenómeno del diarismo también, que había tantos diarios, decía que había 7 diarios, había diarios italianos, españoles, y bueno, por eso es que se preocupan también por esa red que tenían de conexión, de sociabilización con los socorros mutuos, con ese tipo de... Coordino un poquito, está muy bueno todo lo que dicen, pero lo quiero coordinar para ponerlo por lo menos en línea conceptual. A ver, uno de los temas que nosotros pusimos es la jerarquización del capitalismo como un proceso de selección y a la vez de exclusión, es obvio, y la expansión del capitalismo se da a la vez con la expansión del Estado, que genera nuevos servicios, y entre ellos los servicios educativos son servicios que generan patrimonios simbólicos. ¿Qué es ser mejor ciudadano argentino? Bueno, ahí hay todos unos patrones que el Estado introduce, como dice Alexis, por vía de la educación, con la ley 1420, con el tema del registro civil. La laicización le quitó a la Iglesia esta condición simbólica cristiana, pero impuso otra que era de tono positivista darwinista. ¿Se acuerdan que hablamos de Spencer? Spencer proponía una especie de biologismo como sociología, es decir, todos concebían para fines del siglo XIX que distintos rasgos étnicos se correspondían a distinto tipo de conductas o de hábitos socioculturales. Por lo tanto, había condiciones innatas para adaptarse o para no adaptarse. Entonces, acá hay un tema, miren, para no caerle tanto a la gente de que digamos, que dirigió la Argentina. Un modelo fue el de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, ¿qué generaron? Un proceso que podríamos llamar un apartheid del siglo XIX. Es decir, Nueva York, las principales ciudades que tenían un barrio chino, un barrio negro, ¿no? Un barrio latino, un barrio irlandés, y las culturas están separadas por rasgos de cruda violencia, donde el Estado imponía, obviamente, una especie de guerra entre espacios variopintos. Les imponía la ley de la represión. Entonces, tomando ese concepto, en el siglo XIX se establece que la Argentina es un espacio libre. ¿Por qué? Porque la Constitución habilitó a los inmigrantes un espacio de libertad y le dio la condición de habitante con los mismos derechos que el ciudadano. O sea, la Argentina era un lugar en donde alguien venía sin nacionalizarse, compraba, vendía, heredaba, se movía, tenía industria, se educaba y el Estado le ofrecía servicios en forma gratuita. Desde ese punto de vista, el que no haya habido guerras religiosas, persecuciones, exclusiones, ni compartimentos, hizo que muchos sociólogos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hablaran de la Argentina como un crisol de raza, es decir, un ámbito en donde se mezclaron todos los inmigrantes y eso determinó la creación de una cultura más o menos síntesis de la Argentina. Bien, ese es un paradigma. ¿Qué dicen Adamovsky? ¿Qué dice Devoto? ¿Qué dicen otros? Falso. La Argentina es en realidad un paradigma de país plural. No hay guerras, pero seguimos teniendo cultura italiana, cultura de los gringos de las colonias, cultura... Es decir, y sigue habiendo, según la versión de Adamovsky, que es un poquito más filosa, la idea de que existe en la Argentina un sustrato de racismo y de exclusión y de xenofobia.
Me paro ahí. Les leo, yo sé que muchos levantaron la mano, les leo un fragmento cortito de uno de nuestros primeros sociólogos, José María Ramos Mejía. Uno de los primeros, el otro fue José Ingenieros, ¿no? Bueno, fíjense lo que dice, 1899, las multitudes argentinas. Me asombra la dócil plasticidad de ese italiano inmigrante. Llega amorfo y protoplasmático a estas playas y acepta con profética mansedumbre todas las formas que le imprime la necesidad y la legítima ambición. Él es todo en la vida de las ciudades y de las campañas, desde músico ambulante hasta clérigo, con la misma mano con que echa una bendición, usando de la cómica solemnidad del que lo hace como oficio y no por vocación, mueve la manivela del organillo o arrastra el carrito de verdura. Nos ofrece paraguas baratos cuando chispea, hace bailar el mono hábil en el trípode y abre la tierra que ha conquistado con su tesón y fecundado con su trabajo. Como son tantos, todo lo inundan. Los teatros de segundo y tercer orden, los paseos que son gratis, las iglesias, porque son devotos y mansamente creyentes. Las calles, las plazas, los asilos, los hospitales, los circos y los mercados. Todos los oficios y profesiones, siempre es que sus actitudes, un poco zurdas y elementales, se lo permitan. Ellos son cocheros, después de un aprendizaje doloroso de chichones y espolonazos violentos contra los otros codores de los tranvías en actitudes pintorescas y extravagantes manejos de riendas. Ellos son mayorales y conductores, y hasta los picantes dicharachos de la comadrería urbana y callejera suelen brotar de sus labios con cierta gracia exótica para aquel cerebro todavía burdo y acuoso. Ellos son, en suma, todo lo que dé medios de vida y permita un porvenir, remoto si queréis, pero seguro. Con deciros que de ciertos trabajos hasta al gaucho han desalojado. Cuando salís un poco afuera, un tipo extraño de burlesco centauro os hiere la vista, sobre un peludo y mal atusado corcel, mosqueador y de trabado galope, se zarandea una figura nerviosa que agita sus piernas al compás desarticulante de la jaca maltrecha por el cansancio. Y así sigue. ¿Qué sensación les da de lo que escribió don José María Ramos Mejía sobre el italiano? Es un importante hijo de perra. De verdad, en serio. Protoplasmático, pobre Tano. Escuchen. Cerebro burdo y acuoso. Lo que quiero decirles es esto. Ramos Mejía es uno de los cerebros de la época, es decir, es uno de nuestros primeros sociólogos. ¿Qué es lo que leen acá? Bueno, yo les leía a Joaquín B. González. Joaquín B. González tiene otro talante, pero todos consideran que estos inmigrantes son solo lo que puede hacer una mano de obra. Hay una cuestión de racismo. Esto se llama spencerismo. Traduzcámoslo, biologismo sociologizante. Es decir, para estudiar la sociología tengo que ver qué grupo étnico la compone. La etnia determina una cantidad de conducta. Profe. Sí, Valeria. No, perdón, no, porque el comentario de Ale me resultó, digo, en contexto en la época. No está tan erróneo en lo que escribe, en contexto a la época, ¿no? Después podemos leer otros autores que hacen toda una romantización del inmigrante, ¿no? Yo vengo de familia de italiano y ese cuento de nosotros hicimos el país también ya hay un poco de todo. Me parece que no es tan, sacando algún adjetivo que puede usar o no. Que no, está bien, Valeria, pero pará, dos cosas. Primero, lo que está diciendo él que pertenece a la élite, son muchos y nos inundaron. Primero, le está molestando la cantidad de inmigrantes. Dos, los trata casi como objetos que están detrás de una jaula. Está bien, pero está en un momento histórico en la que la mirada es racial. Pero seguramente, lo que quiero es que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Justamente, este es un documento que habla de que la élite transita por una ideología, obviamente, de carácter
spenceriana. Hoy diríamos racista y hoy diríamos xenofóbica. Y para traducirlo muy bien, como dijo Alexis, llega a tal punto el miedo de la élite que para el centenario traen al gaucho y lo fundan en el nuevo ícono nacional, porque lo tienen que oponer al gringo que lo está contaminando todo. Voy a usar una palabra. Para ellos, el gringo estaba degenerando todo. ¿Qué quiere decir degenerar? Estaba modificando la cultura patricia. ¿Se entiende? La cultura patricia es las tierras nuestras, somos los terratenientes, somos los dueños, y de pronto este atavismo hispano-criollo ahora está siendo modificado por esta horda, porque en realidad los que llegaron, también tengamos en cuenta esto, los que llegaron a Argentina habían llegado de sectores analfabetos en su mayoría y que tenían obviamente por delante los trabajos más toscos para hacer, y era lo que el mercado les permitió, la mayoría eran campesinos. Entonces, digo, en este complejo contexto tenemos que afinar. Es verdad lo que dice Valeria, por eso es muy importante leer lo que escribían los que pensaban en ese momento y tomarlo con los patrones de la época, que obviamente hoy diríamos que son xenófobos, racistas, obviamente son positivistas, biologizantes, ¿no? Bueno, lo dejo, Juan. Perdón, agrego una cosita nada más con respecto a esto de por ahí ponderar una cultura nacional, era también para diferenciarse, sobre todo las élites, de esa cultura que se puede decir salvaje, digamos, de los europeos, que eran en su mayoría, como vos decís, analfabetos y que pertenecían a movimientos anarquistas dentro de todo eso. Y era como para separarse también un poco de eso. Sí, lo que vos decís, Diego, sería como una bifurcación. Cuando empieza el despelote por la lucha de los derechos obreros, entonces la élite no solo dice, son muchos, esto es la Torre de Babel, y lo que están haciendo es degenerar la cultura, sino que además son peligrosos, son agitadores, nos traen culturas exóticas, nos traen ideologías extranjerizantes. Y sin tratar de hacer una unión facilista, la élite empieza a defenderse desde ese patrón de repulsión a la masa inmigratoria. Escuchen, la última clase, porque no quiero dejar atado esto a Ramos Mejía, a Joaquín B. González, porque lo que dice David Rock, cuando lo lean, lo van a encontrar y es bastante asombroso, es que desde esa idea krausista hispano-católica de Irigoyen, el irigoyenismo y el radicalismo, también consciente en una especie de criollismo, defender lo nuestro, era mirar con cierto desprecio al inmigrante. El radicalismo no abraza a la masa inmigratoria como si la abrazaba el socialismo, el anarquismo o el sindicalismo revolucionario. ¿Entienden? Ahí hay en el radicalismo una posición que yo no la igualaría a la de la élite, pero que tampoco es una posición política de cercanía con el que viene de afuera. El radicalismo es una especie de criollismo en términos culturales, ¿no? Que es bastante complejo, pero muy interesante para seguirlo. Bueno, me callo. Ustedes. Profe, puede ser que cuando usted hablaba del ejemplo de Estados Unidos y de las distintas comunidades, no recuerdo si era Devoto que lo dice, que hablaba de los comentarios de los comerciantes extranjeros que llegaban al territorio argentino y veían con cierta rareza la mezcla que había en las playas o en los lugares públicos de esta clase media, de esta élite, como que era algo raro en toda Europa y en América, como que no solo se daba acá en Argentina. Sí, escuchen, la verdad que no se los quise mandar porque no los quiero atiborrar de información, pero hay dos cosas que, una, los que son amigos de Facebook mío, subí, el último posteo que hice es de Di Meglio. Di Meglio dice en un artículo, el plebeyismo, ¿qué quiere decir plebeyismo? Un sistema sociopolítico y cultural en el cual la plebe adopta una posición de horizontalidad con las clases rectoras. Y el otro es una nota muy importante que le hicieron a Gerchunov, ¿no? Que va por el lado económico, pero que también coincide en algo que lo que habíamos visto. Bueno, pero tomando esto que les decía de Di Meglio, el plebeyismo
uno lo podría llevar, ¿sabe hasta dónde? Uno lo podría llevar hasta San Martín. Cuando llegó San Martín, hay una carta que creo que la cruza con Belgrano, en donde San Martín dice, estuve trabajando, no me acuerdo si era con los húsares, que eran de Juan Martín de Pueyrredón, vieron, quería armar granaderos, y lo que veía era que todos los niatos de acá, digamos, plebeyos, gente, soldados, se le paraban de una manera un poco, ¿cómo decirlo?, irreverente, ¿no? Entonces San Martín decía, qué extraño, ¿no? Es decir, no recibía de toda esa soldadesca una actitud un poco más sumisa, más comprometida con un gran jefe. A lo largo de la historia vemos recurrentemente voces del extranjero que dicen que la sociedad argentina tiene una rara particularidad, ser muy horizontal. Es decir, ¿entienden? Como que desde nuestros albores, los sectores intermedios nunca fueron muy respetuosos de la autoridad, por decirlo en términos más o menos cercanos. Esto obviamente es una hipótesis, ¿no? Algunos historiadores lo plantean así y otros no, pero bueno, hay una postilla. En el Congreso de Tucumán, lo estuve viendo, porque bueno, por tener que hablar en distintos actos, repaso cosas. En el Congreso de Tucumán, 1816, Anchorena, que es el representante por Buenos Aires, dice una cosa que es maravillosa. Creo que es el único integrante de todo el Congreso que lo dice en estos términos. Anchorena, ¿no? Primo de Rosa, terrateniente del carajo, con los intereses puestos obviamente en el puerto y en la exportación de los productos pecuarios y demás, y representando obviamente los intereses de esos sectores, los terreros, los dorregos, los rosos. El tipo dice, no hay forma, escuchen, Belgrano, San Martín, los dos principales líderes de la guerra de la independencia dicen, hay que hacer una monarquía con un inca, y el otro dice que hacer una monarquía constitucional. Acá hay que tener un Estado fuerte y gobernar. ¿Qué dice Anchorena? Eso va a ser imposible. Nuestros peones, nuestra gauchada, nuestros hombres no están acostumbrados al mando. Hay una actitud muy democrática, dice Anchorena, 1816. A mí me parece delicioso eso, porque es un elemento para investigar un poco, ¿no? Porque muchos los van diciendo en distintos momentos, ¿no? De cierto condimento particular de la Argentina, mucho chileno que viene a la Argentina en el siglo XIX ve con horror cómo, por ejemplo, poblaciones enteras se paran delante de sacerdotes, de obispos, y le reclaman, o delante del gobernador, o llevan a cabo acciones que en otras latitudes eran obviamente impensadas, ¿no? Esta es una línea interesante. Sí. No, yo recuerdo haber leído, aunque quizás los procesos que usted dice se daban de antes, que dicen que uno de los problemas a partir de la Revolución, yo me atrevo a pensar que puede haber sido también a partir de las invasiones inglesas, fue que el haber necesitado a las clases populares para que pusieran el hombro en las guerras y todo, que decía que después no hubo marcha atrás. O sea, les dieron a los tipos un espacio cuando los necesitaron y después no hubo forma de volverlos a los cauces normales. Eso era lo que después justamente condicionaban con su apoyo a distintos caudillos, las montoneras. A ver, Madariaga pregunta en el aire. ¿Se acuerdan de Godola? Madariaga pregunta en el aire. ¿Qué autor dice esto? No me acuerdo, no soy uno de los que leí. No, el más grande. El más grande. Nada más que habla de esto. No, el más grande, no jodan, chico, nada más que, por favor, no jodan. El más grande. Háganme el favor, sean respetuosos. Tulio Alperín Dongui, Revolución y Guerra, dice. Tulio Alperín Dongui, de pie, señores y señoras. Tulio Alperín Dongui, en Revolución y Guerra, dice, ¿cuándo empezó este país? El día que le dieron las armas a toda la plebe, se acabó, listo. Cabildo abierto y a otra cosa, ¿no? Y después hizo ingobernable, venía otro. Y digo, miren, la genialidad de Dongui es que esto que acaba de decir Alexis está ahí, en la triple hipótesis de 1806 a 1810. Bueno, listo, miren dónde nos fuimos. Volvamos, a ver, yo les doy una punta. No hemos hablado todavía del carácter
un carácter sociocultural que adquiere, creo que Rodrigo dijo algo, Leandro, respecto de el sector inmigrante que le va a dar un calor a la Argentina de ese periodo, fines de los 80, 1930. Profe, ¿puedes sacar la imagen o no? Ah, sí, Para que nos veamos mejor. Sí, ahí estamos, dale. Perdón. Les decía, me parece que lo que falta que digan algunos de ustedes, los que quieran, es ese costado. Me parece que Siboti, Barrancos, ¿no? Las ideologías más... Cuando habla de la vida privada. A ver, ahí, ¿quién sigue? No, Alexis... ¿No quería hablar de la formación del movimiento obrero? O sea, estas ideas que se exportaron también de parte de los inmigrantes y que fueron convulsionando a todas estas clases populares que se vieron totalmente indefensas ante la precarización del trabajo y los malos tratos, ¿no?, de este momento de la sociedad. Principalmente, hablar del anarquismo, del socialismo, que fueron las dos corrientes que más impactaron en la sociedad y que provocaron nuevas sociabilidades. Le dieron un impulso bastante de carácter de lucha, ¿no? Como que alimentaron todo un antagonismo de clases que fue impregnando cada vez más, con diversas ideas, ¿no? Dentro de la conformación del movimiento obrero va a haber rupturas, no va a ser un movimiento obrero unificado, sino que va a estar constantemente atravesado por las disputas entre estas corrientes que se van a disputar el control del movimiento obrero. El anarquismo, el socialismo, más adelante el sindicalismo. Y como estaban hablando hace un rato de este ideal que se tenía, si se quiere hoy lo vemos como racista o xenófobo de los inmigrantes, por esto también, porque los inmigrantes no respondieron a ese ideal que pretendía el Estado, que no respondió solo como mano de obra, sino que convulsionó a las clases populares y distorsionó todo el orden social, político que ellos tenían en mente. Creo que si no hubiese sido por esa fuerte influencia revolucionaria, quizás no hubiese tenido una mirada tan negativa hacia ellos, ¿no? Que después va empeorando con el tiempo a medida que este antagonismo de clase va impregnando no solo en las clases populares, sino también dentro mismo de la clase media. Adamowski habla también de este concepto de dividir para reinar. A ver, excelente síntesis, Belinda, pero digamos así, la ley de educación, la ley de registro, la ley de servicio militar obligatorio, esas tres leyes van nacionalizando al gringo, digamos, ¿no? En búsqueda de nacionalizar al hijo del inmigrante. Ahora, una cosa que dice Belinda sería, por estas épocas se está formando la ley Riccieri, fue en 1901, la ley de servicio militar obligatorio. Y fue una ley en realidad que lo que intentaba era tener una reserva para una probable guerra con Chile por el tema de los que después fueron los pactos de Mayo, el tratado de límites con Chile. A lo que voy es 1901. Ustedes recuerden que el proceso más crítico empieza en 1902 con la ley de residencia, pero hasta el año 19 que estuvimos tratando, ¿no? Semana Trágica, digamos, se va convulsionando el escenario metropolitano, llamémosle, la zona donde hay más trabajadores urbanos es Buenos Aires, ¿no? Está casi el 80, casi 90% de los trabajadores industriales, lo que componen talleres y demás, que son los que están agremiados. En ese escenario, a lo que dijo Belinda, que está muy bien como síntesis, se le suma un posible vínculo. Estos sectores ideológicos traían, además de los elementos fundamentales para la creación y organización del movimiento obrero, la lucha obrera, algunos otros principios que modificaban el orden social. Profe, perdón, porque me olvidé el cargador en el trabajo y en cualquier momento se me apaga la compu, por eso me apuro. Me parece una vertiente interesante, los escucho a los compañeros que tienen análisis súper interesantes, lo pienso en si mañana tuviera que dar clases, ¿no?, de esto. Y una de las cosas que me parece también copadas para trabajar en este momento histórico también es todo lo que es
una perspectiva de género, ¿no? Porque la inmigración Perdona, además... Valeria ya me conoce, me leyó. Lo que me faltó decir era que el vínculo de esto eran los principios que une todo lo que dijimos con Barrancos. ¿No? Seguí, Valeria. No, que la inmigración también lo que trae son nuevos escenarios de sociabilización, que creo que también lo dijo Belinda, cómo a través de, bueno, del rol de la mujer empieza lo que Dora habla del escenario público y privado, ¿no? Cómo las clases sociales también intervienen en esa acción, lo que es la calle, lo que es los teatros, los bares, incluso el deporte. Es muy interesante esa parte como social, pensando el día de mañana para trabajar con los pibes, cómo nace el fútbol. Bueno, y esto que Dora habla de que la mujer, la calle, ¿no? Lo más público que puede haber que era la calle, cómo había esos códigos para transitarla, cómo había lugares para unos y para otros. Y bueno, incluso la inmigración y este aumento de masas como también genera un nuevo servicio, que es, ¿no?, la prostitución, y es todo otra vertiente social, pero que también genera incluso un ámbito laboral. Sí. Una sociedad, Buenos Aires en 1910 era una ciudad de hombres. Había 1,2 contra 1, inmigrantes contra nativos, pero ese 1,2, es decir, el 120% de la población, en términos de vertiente, ¿no? Estaba compuesto por un alto índice de masculinidad, es decir, había muchísimos hombres solos que sociabilizaban y pedían servicios de carácter sexual en estos lugares que se iba a tomar algo, había una cortina. Es decir, ese servicio estaba, pero tan universalizado en Buenos Aires, que uno podría decir que es un poco la cuna del tango, digamos. El tango habla de ese arrabal, de ese circuito, ¿no? Es muy interesante. Ahora, lo que dice Valeria, ustedes piensen, tienen que dar clase hoy. El socialismo y el anarquismo son la prehistoria olvidada del rol de la mujer, de la igualdad. El discurso social... Sí, adelante. No, yo quería decir, claro, en el sentido que dice Valeria, está buenísimo porque, claro, está Alicia Moró, Elvira López, que bueno, que empiezan a través del socialismo, y el socialismo a través, cuando se decide ser partido y darle lucha al orden capitalista a través del Parlamento, ¿no? Pero es muy copado. Y cómo quieren tienen esa idea de preparar al ciudadano a través de la educación para eyectarlo a la vida política, ¿no? Muy importante. Sí. Igual creo que sería bueno también diferenciar un poco lo que es el anarquismo del socialismo, porque la mujer va a tener un rol totalmente distinto. O sea, por ejemplo, la figura de Juana Rouco Huela. Lo que proponían ellos era romper con el Estado conservador. O sea, van a estar en contra de esto del divorcio, porque seguir en contra del divorcio era legitimar que el Estado te estaba dando a vos la potestad de estar casado o no. Lo mismo que la reforma del Código Civil. O sea, si bien la mujer era incapaz de hecho, incapaz relativa, bueno, modificar el Código Civil también era ser parte de ese Estado del cual los anarquistas no estaban de acuerdo, eran rupturistas, o sea, no estaban a favor de eso. Ahora te dejo terminar, Rodrigo. Sí. Ahora la seguimos, se entendió. Camila había levantado la mano. No, cortito, como para sumar. No, todo lo que quiera, si no, no te dejan hablar. Son complicados los varones. Lo que complejiza un poco el escenario es esta como contradicción entre estas nuevas ideas del anarquismo, del socialismo, el control de la natalidad, que era como súper revolucionario para el momento, pero a la vez cierta idea de conservadora en relación a las formas que esta clase media y esta élite va a empezar a divulgar. No sé, leía ahora Barranco y decía que había como hasta un manual de cómo una señorita tenía que responder frente a un cortejo, o sea, lo vemos desde ahora y eso está ridículo, y en el momento pensás cómo eso se relaciona con estas nuevas ideas de la libertad sexual, por ejemplo, en las mujeres, y también, bueno, esta diferencia que hablaba Rodri de las dos vertientes, ¿no? Me parece que es interesante no olvidarla, hasta el punto de que las anarquistas eran contrafeministas o tenían un momento contrafeminista. Escuchen,
anoten esto, de lo que dice Rodrigo y lo que dice Camila, a lo mejor no nos alcanza hoy, pero metemos la postilla mañana. El tema de la vida privada, ¿no? Los capítulos, vieron que yo les di de Míguez. ¿Cómo se forma la familia de clase media? ¿Cuáles son los tópicos? ¿Cuál es el rol de la mujer en esa familia? Y cómo dice Dora que la mujer trabajadora que está formando la clase obrera ocupa otro rol. Y piensen esto, una clase, ustedes le van a dar a chicos que hoy están imbuidos de la ideología de género y están con ese tema, uno le lleva una pequeña hoja de una revista anarquista que llamaba a la libertad sexual. Y le lee eso y abajo dice 1908. ¿Entienden? Es un vuelo, realmente es un vuelo. Por eso yo le decía, la prehistoria del género tuvo en el medio un periodo glaciar. El radicalismo, la década del 30 y el peronismo congelan el lugar de la mujer y son muy reaccionarios. Radicalismo, la década del 30, los conservadores, y el peronismo, todos son conservadores en términos del lugar de la mujer. Esto que digo no es una hipótesis madariaga, es muy interesante llevarles esto a los chicos, ¿no? Decirles, miren, esto que está pasando hoy, lo habían levantado esta gente hace casi 110 años. Es muy fuerte. Sí, ¿quién quería? Levantó la mano Casuceli. La lectura de Armus también podemos compararlo con lo que estamos viviendo ahora, porque ya había en esa época, habían antivacunas. Bueno, perdóname. Las ideas de higienismo. Facu, Casuceli levantó la mano. Luciano. Sí, profe, nada, en la confusión que hubo al principio con los textos de voto, yo he leído la primera parte, que hablaba del periodo de la Revolución de Mayo, y después leí la segunda parte, y el cambio de la estructura de la familia, de las casas, de la organización, se ve muy claro entre una etapa y la otra, y se ve como está bien marcado, el mismo Devoto lo dice, marcado con esta idea burguesa, europea, de la conformación de la familia, del rol de la mujer, del rol de la mujer dentro de la casa y el hombre fuera de la casa. Quería aclarar un poco eso. Sí, me parece, ese es un punto que me parece que puede quedar para mañana. Yo voy a ver si cuelgo la clase hoy mismo para que la puedan ver lo que no estuvieron, que son muchos, pero me parece que esos textos de historia de la vida privada, el texto de Armus y el texto de Barrancos tienen mucho para sacarle todavía, unido, me parece a mí, porque la clase media está luchando para diferenciarse de la clase obrera y está mirando a la élite para copiar modelos, pero a medida que la clase media surge y se expande, la élite adopta otros modelos para volver a diferenciarse, que eso es una cuestión bastante dinámica y muy interesante, pero es un registro, si ustedes quieren, no estructural, sino de otra diacronía, pero me parece muy, muy interesante. ¿Alguien más levantó la mano? Cristian. Sí, profe. Yo volviendo a estaba hablando de aproximadamente 1910, 1907, que es interesante también el congreso que hay de mujeres, ¿no es cierto?, entre las mujeres reformistas y las mujeres tradicionales, como también el Estado, o la élite, mejor dicho, ¿no es cierto?, encuentra siempre la manera, o ve antes esto que está pasando, porque después también en 1920, con la Liga Patriótica, también encuentran la manera de entrar en los sectores trabajadores, ¿no es cierto?, de las mujeres, tratando de influir, básicamente que no se puedan asociar con ideas de izquierda, con ideas de anarquistas o socialistas, como en 1910 se plantea ¿no es cierto?, ese enfrentamiento ideológico, ¿no es cierto? Pero después en 1920 también vuelve a pasar lo mismo, pero ya no masivamente como fue en el Congreso del Centenario, sino yendo fábrica por fábrica, creando la escuela de niñas bien, de señoritas bien, no me acuerdo cómo es que lo nombra ella, pero siempre viendo y tratando de poner un freno, ¿no es cierto? Como decía recién usted, más adelante todo eso se congela. Tenés el micrófono apagado, Juan. Vieron, para no meterme, les decía, me pareció una clase magnífica, tendríamos que ir cerrando, queda mucho por decir, así que bueno, ahora lo dejo a Alexis, pero les quería comentar algo. Voy a ver si les busco algunos pequeños documentos de anarquistas
anarquistas respecto de la posición de la mujer. Había una puja entre ellos también, ¿no? Había una línea, vieron que los anarquistas tenían como comunas y no siempre estaban en todo de acuerdo, pero la libertad sexual fue una de las líneas, digamos, no solo no casamiento, sino, digamos, no había ningún tipo de gobierno para nadie desde ningún punto de vista. Esta es una línea que me parece muy interesante porque muere con los anarquistas. Y la otra es la de, tengo un trabajo sobre un ñato que es muy interesante del socialismo, que es del Valle Iberlucea. Del Valle Iberlucea no solamente rompe con el partido, es senador, sino que lo expulsan del Senado porque lleva, digamos, leyes al Senado que son muy favorables a la mujer, pero no desde el ángulo anarquista, sino desde el lado de la ciudadanía femenina completa, digamos, ¿no? La mujer dueña de su cuerpo, la mujer que puede abortar, es decir, el divorcio vincular. Las ideas del Valle Iberlucea en los años 70 hubiesen sido acá un escándalo, ¿no? Y el tipo las lleva en los años 20, lo expulsan del Senado, lo expulsa el socialismo también, después termina con los comunistas, ¿no? Del Valle Iberlucea. Bueno, me parece que son líneas muy interesantes para ver cómo, digo, líneas que estuvieron desarrolladas dentro de un marco de principios y de ideología y que después quedaron abortadas en nuestra historia. Y vuelven después de, digamos, del periodo democrático. Es muy, muy loco esto. Sí, Alexis. No, quería contar una anécdota brevísima que parece sacada de Barrancos, ¿no? Imagínense, época de Irigoyen, y mi abuelo quiere cortejar a mi abuela. Va a la casa a solicitar permiso para cortejarla. Bueno, después de pasar por el interrogatorio de rigor, ¿no? ¿Cuáles son sus intenciones? Que tiene él italiano, ellos españoles, mi abuela. Pregunta a mi abuelo, que era un tipo muy jodido, muy de clase media. Dice, bueno, ¿qué día y qué hora puedo venir a ver a su hija? Parece que el padre de mi abuela, un tipo más campechano, le dice, amigo, venga cuando usted quiera. No, le dice mi abuelo, por favor, quiero un día y hora para poder venir a ver a su hija. Bueno, qué sé yo, póngalo usted el día y hora. Perfecto, voy a venir los miércoles de 5 a 6. Buenísimo. Los miércoles de 5 a 6 iba a ver a mi abuela. Lo gracioso era que todo el resto de los días, el tipo caminaba por la vereda de enfrente, ida y vuelta cuando salía del laburo, para ver a mi abuela por la ventana. Podía cruzar la puerta, podía tocar el timbre, pero no hacía eso. La cuestión, digamos, de la moralidad del momento, y que él era muy estricto, lo obligaba a caminar por la vereda de enfrente para mirarla todos los días como un pavote. Es fantástica, parece Barranco. Es fantástica. El tema, escuchen, el tema de la moral sexual y del lugar de la mujer, que es realmente apabullante. Bueno, es todo un capítulo. De eso yo tengo un montón de bibliografía de una materia que cursé en la facultad, que era un seminario de identidad, género e historia. Pero, digamos, nos metemos en otro, y, digamos, se puede hacer mucha lectura muy interesante, pero a mí me parece que en esta cursada introductoria, unirlo a socialistas y anarquistas desde estas dos vertientes y traérselo a los chicos hoy, me parece que es un... Es choqueante, es muy interesante. Bueno, gente, me pareció muy buena la clase, así que los felicito. Y mañana, bueno, llamen a sus compañeros, díganle que se pone piola y que no pregunto y que vengan, que se sumen. Bueno, nos vemos mañana. Un abrazo. Chao, profe. Hasta mañana, chicos. Chao, profe. Hasta mañana.